Bienvenidos a Legal Speaking. Soy Michelle Abreu. Y yo, Carolina Sillier. Somos dos abogadas corporativas apasionadas por los negocios. Nos entusiasma crear estructuras legales que contribuyan al desarrollo económico y empresarial. En este espacio, junto a líderes de opinión, estaremos conversando sobre los principales temas de la agenda global y los aspectos claves a ser tomados en cuenta en la estructuración de negocios y proyectos desde una perspectiva legal y con visión estratégica. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Speaking. En el episodio de hoy estaremos hablando de un tema sumamente interesante y para ello traemos al invitado idóneo. Estaremos hablando sobre emisiones de valores y el caso del Fideicomiso Rica. Y nos está acompañando en el episodio de hoy José Fonseca, quien es presidente y director de CCI Puesto de Bolsa. Hola, José. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Bien. Un gran placer. ¿Qué tal, Michelle? Un placer de estar aquí con ustedes discutiendo un tema tan chévere. Bueno, para los que no saben, el Fideicomiso Rica, si pudieras en 5 palabras decir en qué consiste. Consiste en brindar al inversionista dominicano la oportunidad de invertir en acciones. Excelente. Genial. Bueno, no todos necesariamente tienen tan claro qué significa eso y la idea de esto es precisamente tener una conversación hoy con José para que todos podamos entender y lo icónico que es este caso para la República Dominicana en un momento donde todavía estamos en proceso de por primera vez tener una emisión de acciones y lo que este caso vino a representar antes de estar en un momento como el que estamos hoy. Y bueno, y en ese sentido, este fideicomiso fue, digamos, esta emisión a través del fideicomiso fue realizada en el 2019. En este momento todavía teníamos una ley del mercado de valores recientemente modificada del 2017, que venía desde 2000, donde todavía, a pesar de esos cambios, no teníamos un marco adecuado que permitiera de forma fluida o factible incluso operativamente emitir acciones. De hecho, tenía temas fiscales importantes que vamos a ver más adelante. Este fideicomiso, trató de lograr el mismo efecto de una emisión de acciones de una forma muy innovadora. En agosto del 2021 se emite también el año pasado esta ley, una ley nueva de fomento al desarrollo del mercado de valores que busca destrabar y eliminar las barreras y, digamos, términos operativos y fiscales que no permitían hacer una emisión de acciones. Y ya recientemente, pues muchos sabrán que en abril de este año se anunció el registro de una primera emisión, todavía en proceso de si va a ser colocada este año, de acciones. Entonces, ¿qué tiene la particularidad de toda esta conversación de emisión de acciones en el mercado? Bueno, está muy vinculada a lo que es instrumentos de renta variable. Entonces, para ello, quisiéramos empezar la conversación con José pidiendo que explique un poquito al público qué es un instrumento de renta variable. Dentro del marco de lo que son los instrumentos del mercado de valores que se negocian en República Dominicana. Esta sería la primera pregunta. Tú sabes que muchísimas veces cuando hablamos de este tema de la renta variable y de la renta fija, pareciera que habláramos de cosas místicas o de cosas solo para sabios, ¿no? Uh-huh. Y la renta variable, nosotros en general estamos más expuestos a la renta variable que a cualquier otra cosa en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Es tan normal que no nos damos cuenta. Cuando compramos un apartamento, invertimos en algo de renta variable. ¿Por qué es renta variable? Porque son cosas que suben y bajan de precio. Claro, fluctúan. Fluctúan. Uh-huh. El señor dueño de este estudio invirtió en un negocio de renta variable. Le puede ir bien, le puede ir mal, le puede ir muy bien, le puede ir muy mal. Fluctúa. La renta variable son esos instrumentos que fluctúan. Que a veces se gana más, que a veces se gana menos, que a veces se pierde dinero, que fluctúan, que crecen en el tiempo si las cosas van bien o que caen de valor si las cosas van mal. La renta fija es el que te paga un retorno fijo. Son las menos usuales, aunque pareciera que son las que estamos más acostumbrados. Pero realmente la renta variable es nuestro día a día. Mira qué bien. Y entender eso es importantísimo para entender un primer tramo del Fideicomiso Rica. Pero ya entendiendo esa distinción entre renta variable y renta fija, ¿por qué se eligió ese instrumento de un fideicomiso? Nosotros, aquí en Legal Speaking, ya hemos hablado anteriormente de los fideicomisos, explicando que se trata de un patrimonio autónomo, segregado, que eso supone algunas ventajas
y otros retos, ¿verdad? Pero una de las mayores ventajas es el tema de que hay una segregación o sea, una independencia y autonomía de ese patrimonio respecto del fideicomitente, quien aporta los bienes, y del fideicomisario. Pero, ¿por qué para una emisión de renta se necesitó un fideicomiso y se consideró eso en vez de otras estructuras que ustedes tenían disponibles? Quizá más adelante conversamos los motivantes, pero la realidad es que en esa transacción Rica necesitaba vender unas acciones. Y a través del mercado de oferta pública fue la vía a través de la que nos decantamos. Por supuesto que el primer camino que exploramos fue, bueno, vendamos estas acciones de manera directa en oferta pública, y nos encontramos con algunas de las trabas que tú mencionaste al principio. Entonces, en el proceso, no fue que descubrimos el agua tibia, sino que, digamos, en la estructura del fideicomiso, como tú mencionaste, una estructura que es un diseño muy a la medida de lo que sea que uno necesite, y conformaba un patrimonio separado, y además es un instrumento que estaba su marco regulatorio acabado y que además era fiscalmente neutro. Y lo que decidimos fue, bueno, pongamos esas acciones en el fideicomiso y evitemos de esa manera las restricciones que tenemos legales o que dificultan o que crean costos transaccionales importantes a la libre negociación de acciones. Pongámoslo en un fideicomiso y negociamos el fideicomiso. El fideicomiso solo tiene las acciones, y pusimos entonces esas acciones en el fideicomiso, y lo que negociábamos era esos valores del fideicomiso que son de renta variable, nuevamente porque suben o bajan. Ok. Por eso decidimos ir a esa estructura que parece compleja, parece, wow, qué idea tan interesante. Pero realmente cuando, por lo menos yo lo veo, lo siento un poquito mi hijo, lo veo como muy simple. Sí. Y creo que lo bonito de eso está en su simpleza. Realmente lo que tratamos fue de poner algo que resolviera los problemas de las trabas, pero que permitiera su negociación, formación de precio y gobernanza, igual como que si fuesen acciones. Entiendo. Mira, esa simpleza de la que hablas es algo con lo que nos identificamos mucho en Legal Speaking, porque precisamente es uno de los mejores ejemplos de ver cómo tú te puedes apoyar en el marco legal con un rol de instrumento, un rol instrumental, donde tú puedes lograr un objetivo de negocio que quizás de una manera no puedes, pero le das la vuelta y el marco legal te permite, apoyándote en él, lograr el mismo efecto, replicar un mismo resultado con otra figura. Y bueno, Carolina no se cansa de decir que el fideicomiso es una de sus figuras favoritas. Hemos grabado varios episodios sobre el tema, pero este caso vuelve y trae el tema sobre la mesa de cómo la versatilidad de la figura, mira cómo te permite aquí ya incursionar en el mercado de valores en un tipo de instrumento que en ese momento la forma, digamos, tradicional de hacerlo, que es sencillamente, como tú dices, emitir acciones de renta variable que reflejen cuál es el comportamiento que tiene esa compañía, su valor. Lo hago aportando las acciones a este patrimonio, y en el patrimonio yo también tengo cuotas de participación. Exacto. Entonces, nada, eso a nosotros nos encanta ver esos casos donde el ordenamiento jurídico, la forma tradicional de hacer las cosas es una, y le buscamos la vuelta con otro instrumento legal y logramos el mismo efecto, hasta muchas veces con otras ventajas. Tú sabes que yo creo que totalmente de acuerdo, ¿no? Pero una de las cosas más lindas del proceso fue que trabajamos un grupo de abogados. Para la próxima yo les prometo que las invitamos. Era un grupo de abogados, de gente de finanzas, de contadores, que tratamos de armar la estructura de manera que funcionara todo bien, que se articulara lo financiero, lo legal, lo contable, lo regulatorio, y que fluyera lo más igual posible a las acciones para evitar que las diferencias significaran diferencias de precio. Porque si tiene alguna cosa que no lo hace igual, un derecho diferente, una obligación diferente, un riesgo diferente, no iban a valer lo mismo las acciones que los valores de fideicomiso. Entonces, el esfuerzo no solamente fue diseñar la estructura, el concepto de, bueno, vamos a meterla en el fideicomiso, sino cómo la metemos en el fideicomiso para que el fideicomiso no sea un obstáculo, sino sea el vehículo. Claro.
Y eso fue muy lindo. Sí, la verdad, ese es uno de los ejercicios más interesantes y es como debe de hacerse cualquier estrategia de negocio, cualquier plan o proyecto, porque tú tienes que lograr esa alineación entre... Nosotros siempre decimos que there's a legal conversation always, porque siempre tú tienes, esta idea conceptual, pero al final del día eso tiene un efecto contable que tiene una implicación legal. O sea, en un libro, esto es deuda o es capital, estos son derechos tangibles, son derechos intangibles. ¿De qué lado está en el balance sheet, pero de qué lado legalmente yo te lo puedo reconocer? Porque tú conceptualmente lo ves como un activo, pero yo no. En fideicomisos, los derechos de los de los beneficiarios son un derecho intangible, se puede ceder, no se puede ceder. O sea, y esa armonía perfecta trabajando en equipo es la forma ideal realmente de sacar un proyecto. Y ahí te quiero preguntar, bueno, el emisor tenía esa oportunidad y tenía esa necesidad, pero tú siempre has sido un abanderado del tema de la emisión de acciones. Te he visto artículos tuyos desde el 2000, yo creo que 17, 16, 18. Fuimos la primera empresa autorizada a emitir acciones. Bueno. Antes que la que salió por ahí este año. Bueno. Una notica ahí. Y siempre hablabas de, era un tema importante para el país y queríamos preguntarte en esta ocasión, ¿cuáles son las ventajas que tiene que se desarrolle un mercado de acciones y de renta variable en general y te digo 3 frentes, para el inversionista, para el emisor y para el mercado y el país como tal? Vamos a comenzar por la última, por el país, ¿no? El mercado de acciones es extraordinario porque las empresas se fortalecen, se hacen más capaces de absorber los retos que brinda el mercado. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un tema inflacionario, tenemos un tema de una guerra que ha elevado los costos operativos de las empresas. Y el capital es el colchón que soporta los riesgos y las volatilidades de los negocios, ¿no? Entonces, en la medida que las empresas estén mejor capitalizadas, al país le va mejor. Claro. Uh-huh. Luego, individualmente, por supuesto que una empresa mejor capitalizada va mejor, compite mejor, tiene acceso a más mercados, tiene acceso a financiamiento más barato. Y una de las cosas más lindas para una empresa es que las acciones se convierten como una moneda emitida por ellos. Uh-huh. Así como el Banco Central emite los pesos y la empresa emite sus acciones. Si piensas en una acción de Microsoft o de Apple o de una cosa como esa, eso es casi equivalente a dinero. De hecho, es tan equivalente a dinero que esas empresas compran otras empresas y le pagan con acciones. Uh-huh, uh-huh. Claro. Entonces, O sea, que más o menos se modifica un poquito la naturaleza de la acción misma. No es solamente ya sinónimo Levantar de capital. propiedad, de capital, de Exacto. equity. No, que estamos hablando de que esto supone Es como Otra tuviera vida cosa. propia. Tuviera vida como propia. decimos los economistas, genera una serie de externalidades Sí. positivas más allá de simplemente el objetivo inicial, Uh-huh. que es levantar dinero para financiar un negocio, o el que invertirlo en un negocio, genera una serie de cosas positivas que son tremendamente beneficiosos. En las empresas, imagínate que en las empresas en las que nosotros trabajamos, nos pagaran con opciones sobre esas acciones. Ujú. Entonces, todos estamos alineados con que la empresa le vaya mejor. Claro. Son una serie de factores muy positivos que le convienen a la empresa. incluso intangibles en ese caso. Muy- O sea, una motivación de los empleados a que esto vaya bien, que esto porque vaya bien. si le va bien, me ingresa plata en el bolsillo adicional. Exactamente. No solamente por los dividendos, sino el negocio más importante de la renta variable es que las cosas suban de precio. Uh-huh. Claro. Entonces, los dividendos pueden ser cero. Amazon paga dividendos cero. Lo importante es que suba de precio. Sí, el valor. Es el valor, Es el valor. exactamente. Y para los inversionistas, es lo primero la fuente de ahorro que históricamente ha tenido un mejor rendimiento en cualquier geografía. Emitir en acciones, es verdad que es volátil, pero en el largo plazo es la mejor alternativa que ofrece mejor rendimiento histórico probado por decenas de décadas. Luego, el inversionista también le ofrece la oportunidad de diversificarse. Mencionábamos al señor dueño de este negocio. Uh-huh. Bueno, él está concentradísimo en este negocio, pero de repente él se compró unos valores de fideicomiso de rica Uh-huh. y está una parte de su capital invertido en un negocio que no tiene nada que ver con esto. Claro. Y de repente, cuando a este le va bien, al otro le va mal, pero cuando a este no le va bien, a aquel sí compensa. Entonces, Claro. de esa manera diversifica. Entonces, el inversionista tiene una opción de diversificación y de crecimiento. Y yo creo que ahí respondo las tres. Y hace preguntas. como un rejuego con el riesgo, porque a mayor Muy diversificación, mayor dilución o repartición del riesgo. Exactamente. Entonces,
todas esas son las ventajas, pero nos gustaría también para que nuestros escuchas estén conscientes de cuáles son los retos. O sea, tanto los retos que ustedes vieron en ese fideicomiso en particular, o sea, en esa emisión de Fideicomiso Rica, como los retos que tú ves ahora mismo para la emisión de acciones. Y le puede dividir en etapas, los que habían para el de fideicomiso, los que habían antes de la ley de fomento para las acciones y todavía hoy con esa ley, los que tú sigues viendo. Bueno, yo te diría que lo primero es que en ese momento habían algunos retos, algunos de ellos todavía permanecen diluidos, pero permanecen. Los retos eran de índole fiscal, tú mencionaste que eran de temas fiscales, sí. La compraventa de acciones estaba sujeta a un withholding, a una retención de impuestos, Correcto. a la ganancia de capital. Eso, uno entiende el fin del fisco con eso, pero eso tiene una naturaleza que desvirtúa la negociación libre en un mercado de valores, ¿no? Claro. Lo haría tremendamente costoso. Claro. Esa era una restricción importante. Luego había otro tema que era la responsabilidad solidaria de los accionistas frente a una situación de fraude fiscal que cometiera la empresa. Eso es absoluta y totalmente invasivo en un mercado de valores. Imagínese un fondo de Suecia comprando acciones de una empresa dominicana y que mañana ese fondo sea responsable. Locura. Asuma toda la liability. Son cosas, Eso es imposible. imagínense al revés. Imagínense ustedes un fondo de pensiones dominicano invirtiendo en una empresa y de repente esa empresa pues tuvo una mala gestión y defraudó al fisco y entonces el fisco va y le cobra Claro. No, eso no tiene sentido. Eso o a un inversionista individual, a uno que no eso tiene... sería un disuasivo negativo para muy negativo, que no, muy negativo. Pero eso ha sido sumamente mercado. negativo. Cuando uno estructura una emisión, uno tiene que decirle a los inversionistas los riesgos y ese riesgo es brutal. Claro. Luego también hay una disposición en la ley de sociedades que permite que a solicitud de un grupo de accionistas que represente el 10% del patrimonio de una compañía, la Superintendencia de Valores la intervenga. Ujú. Esa disposición también es un tanto hostil. Esa disposición fue algo suavizada, pero sigue estando allí. Ese era quizás el tercer disuasivo. Esas tres cosas en conjunto no inviabilizaban, porque pues, se podía emitir acción, Bueno, pero lo hacían sí, costosísimo. Claro. Y iba a ser probablemente muy difícil la negociación de ella. sí. El fideicomiso resolvía algunos de esos retos. Ujú. Resolvía el reto de la retención de impuestos, porque las acciones estaban todo el tiempo, o están todo el tiempo, depositadas en el fideicomiso, y ellas no se intercambian. Lo que se intercambian son los valores del fideicomiso. Claro. Ujú. Entonces, no había impuesto. O sea, la titularidad se concentra en el fideicomiso, bajo el patrimonio fideicomitido. Exactamente. Y No se movían de patrimonio. No se movían, están ahí todo el tiempo. Y luego, el otro tema era el que les dije el último, de la disposición de la ley de sociedades. Al Rica no ser una empresa que sus acciones son consideradas de oferta pública, sino son acciones de oferta privada. Por lo tanto, la disposición que establece la ley de sociedades para la intervención de una sociedad cotizada no aplica porque no es una sociedad cotizada, ¿no? Ujú. En ese momento, cuando estructuramos el fideicomiso, no se había producido un reglamento que está muy reciente de la Superintendencia de Valores, que es el reglamento que establece la forma y los mecanismos a través de los cuales la superintendencia sanciona e interviene a los participantes del mercado. Entonces, ahora hay un poco más de claridad en términos de eso, pero en aquel momento una de las preocupaciones de cualquier empresario que emitiera acciones es decir, bueno, pero si un competidor mío compra el 10%, es sencillo para él por lo menos tratar de forzar una intervención, aunque tenga que fajarse después con el Claro. regulador, pero la ley dice que tiene que hacer algo, el regulador tiene que hacer algo. Entonces, pues eso era una situación de riesgo significativo que se resolvió también con el fideicomiso. Quedó pendiente el tema de la responsabilidad fiscal, de la responsabilidad solidaria. Sin embargo, ese tema quedó resuelto ahora con Con la nueva ley. con la reforma, con la ley de fomento de... Y entonces, ¿qué hace la ley en ese sentido? La nueva. Exacto. Sí. Eliminó el impuesto, la retención de impuestos a la negociación. No eliminó el impuesto. Sigue siendo grabada la ganancia de capital, Pero no hay retención. pero no hay retención y se elimina el costo transaccional y eso es muy importante. Ujú. Claro. Y
elimina también o atenúa el tema de la responsabilidad, de la responsabilidad fiscal solidaria. La limita a aquellos accionistas que tienen una participación significativa y que adicionalmente son o participan en la gestión directamente. Y genera también unos incentivos adicionales. Y eso, junto con el reglamento de intervención y régimen sancionador de la superintendencia, es la estructura que hace, digamos, más fluido Sí. el proceso de emitir acciones en República Dominicana. La ley también tengo entendido que tiene unos incentivos que son temporales, es, digamos, literalmente incentivar a que en los próximos 3 años, bueno, ya va uno prácticamente, se hagan las primeras emisiones. ¿Cuáles son esos incentivos, José? Hay unos incentivos que reducen la carga de impuestos sobre la renta que pagaría un accionista de una empresa que se transforme en pública, que se transforme en cotizada, si vende sus acciones. Y hay un incentivo fiscal al aumento de capital. Tú sabes que cuando una empresa hace un aumento de capital, tiene que pagar un impuesto por el montante que solicita el aumento de capital. Ese está exonerado. Y bueno, ya mencionamos uno, que es que eliminó el impuesto transaccional, ¿no? Eso, yo particularmente entiendo que es bueno tener los incentivos, pero realmente la condición necesaria es que haya la motivación para emitir las acciones. Si hay la motivación, Totalmente. pues bueno, qué bueno que están los incentivos. Y bueno, ya que tú hablas de motivación, cuéntanos ahora ya la parte histórica del caso, cómo surge, cómo este emisor en ese momento, con esta idea, ustedes apoyando lo que son, digamos, promotores del tema, ¿cómo surgió esto? ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, eso fue, o sea, el proceso nació como 3 años antes de que emitiéramos, quizás 2 años y medio antes de que emitiéramos, ¿no? La empresa tenía una necesidad, había un socio de la empresa que estaba saliendo y la empresa quería recomprar esas acciones. Quería recomprarlas, pero no, cuando una empresa recompra sus acciones es un problema financiero para ellas. Claro. Porque es quizás un tema técnico, pero se reduce el patrimonio. Entonces la empresa quería que el proceso fuera que esas acciones que se iban a recomprar a ese socio se fuesen al mercado. En ese proceso bueno, inicialmente la idea de la empresa es tengo este problema, preséntenme una solución. ¿Cómo entiendes tú que podemos resolver este problema? Yo tengo a uno de nuestros socios que quiere salir, nosotros queremos comprar, nosotros necesitamos que nos presentes una solución que no afecte patrimonialmente a la empresa. Entonces, lo que lucía obvio era, vamos a vender las acciones, hay que vender las acciones. El punto es, la solución, cualquiera que fuera, pasaba por vender las acciones. Claro, claro. Al mercado. Bien sea en una transacción privada, bien sea a un fondo, bien sea directamente en una oferta pública o a través del fideicomiso. Pasamos por todas las estrategias. De hecho, vimos ofertas de entidades financieras del exterior que estuvieron interesadas en comprar las acciones. Abrieron un tender para eso. Sí, cómo no. Fue un proceso, por eso fue un proceso relativamente largo, ¿no? Hubo algunas oportunidades en las que vimos financiamiento con deuda para eso, pero ya conversamos de que eso afectaba negativamente el patrimonio de la empresa. Conversamos mucho sobre emitir las acciones directamente, nos topamos con estas restricciones que hablamos y en el proceso vimos, bueno, pero vamos a meterlas en un fideicomiso. Y no fue que nosotros somos ningunos genios, sino que no. O sea, en Estados Unidos hay una cosa que se negocia, que son los ETFs, que básicamente es un patrimonio separado que tiene unos activos adentro. Entonces, esto es un aplatanamiento de un ETF. Claro. De hecho, es como un híbrido entre un ETF y un ADR. Sí. Que también Sí, es GDR, pero es como... Pero el GDR no es un trust. No. Exacto. Además, el GDR es depósito. Aquí tú estás transfiriendo el patrimonio. Es interesante porque quizás esas son las cosas que nuestra legislación necesita. O sea, yo he operado muchos GDRs y ADRs en Nueva York y realmente tú lo que operas ahí es un certificado de custodia. Sí, es un depósito. Es un depósito, exactamente. Y lo que hicimos fue como que un híbrido entre el certificado de depósito y el fideicomiso. La figura del ADR era como esta es la figura,
pero la forma de encapsularlo para negociarlo en la República Dominicana, que no podemos operar, no es que no podemos, iba a ser como que demasiado innovador. Sí, no, iba a ser Exacto. Y No, la otra opción, y quién sabe. después pide comienzo. Con el fideicomiso y la percepción del mercado, que eso incide. O sea, Claro. yo creo que, como tú dijiste, es inequívocamente claro que el fideicomiso de oferta pública, el fideicomiso y un fideicomiso dentro del mercado de capitales está regulado. Sí, lleva una figura Entonces, madura. es una Cuando ustedes figura- decidieron poner una figura madura. Ya, eso Relativamente. Es un muchacho. Todavía es un muchacho. muchacho, sí, que está en la primaria. Está en la casi pasando la primaria. secundaria. Está en la primaria. Ese muchacho todavía le falta mucho. Sí, pero ahí va. Pero bueno, Sí. no es lo mismo tú llegar, mira, yo estoy extrapolando esto, que es una figura que se utiliza en otro mercado de valores ya maduros, Claro. que es posible bajo nuestra regulación, pero no está expresamente regulado. Claro, Yo sí. tengo esto que sí funcionaría Exactamente. para yo maquillarlo y que me haga lo mismo. Sí, y tiene la clara. Vamos a traer el concepto y lo aplatanamos, para decirlo en buen dominicano. Sí, sí, sí. Tal cual. Que quede chulo ese plátano, bien bonito, bien montado, bien técnicamente blindado. Y creo que al final salió algo interesante. Qué bien. Y, por ejemplo, tú, en función de todo eso que viviste y de lo que ves en la nueva regulación, ¿tú entiendes que podemos nosotros aquí en Dominicana esperar un desarrollo de un mercado de valores sobre la base de colocación de acciones? Claro que sí. O sea, no el de Nueva York, evidentemente, Claro. Ni el de Londres. ni el de Londres, ni el de México. Pero sí, algo muy criollo y muy bueno. Yo creo que definitivamente nosotros lo vamos a ver. Yo siempre, no tengo respuesta porque no lo hay, Sí, claro. pero tengo mucha fe y confianza en que lo va a haber. Creo que las cosas llegan en el momento en que necesitan hacerlo y creo que las etapas de madurez, tanto del mercado de capitales dominicano, como de los que hacemos negocios en el mercado de capitales dominicano, como de los empresarios que pueden tener las necesidades de financiamiento, cada día están más alineados como para que esto nazca. Tú mencionaste el tema de la empresa César Iglesias, que anunció públicamente la emisión de acciones. Pues esperamos que salga. Sí. Y seguramente después que salga esa, pues veremos otras. Ujú. No vamos a tener, yo no creo que no vamos a ver 25 empresas. No, emitiendo a lo acciones. mejor 10, A ¿verdad? lo mejor 10. Ujú. De hecho, yo creo que al mercado, no sé qué tú piensas, lo que le conviene es que sean 10 y que salgan bien, y que no sean 25 y que hayan casos de éxito y que de no. Tú sabes que yo soy muy creyente de que a través de los errores se fortalece el mercado. Sí. Ya. La cultura del error es súper importante. ¿eh? Súper importante. Eso es El muy problema aquí importante. es el- Entonces, el Que aquí costo no que la hay, tiene. eso es muy importante. O sea, los mercados de capitales y en general todos los mercados regulados, por supuesto que yo no deseo que haya un error, pero yo creo que los errores son parte consustancial de Total. los negocios Ujú. y van a Claro. pasar. Claro. Tenemos que procurar que no pasen. Por eso cuando te decía que se han alineado el profesionalismo nuestro, el profesionalismo del regulador, del mercado, de las empresas, etcétera, brindan más confianza. Pero no podemos decir que las cosas se blindan. No, claro. No, nunca. Nada. Hoy cayó 1.200 puntos el mercado de capitales americanos, el Dow Jones. Esas cosas pasan. Claro. Pero lo bueno de eso es que nos sentemos, tengamos el profesionalismo y la madurez, y eso es lo que yo creo que ya estamos cerca, en voltearnos y ver, sigamos hacia adelante, aprendamos del error, corrijamos lo que haya que corregir y crezcamos. Fíjate que nosotros sacamos el tema de RICA porque teníamos un error en nuestro marco regulatorio que no contempló la oferta pública de acciones. Ujú. Y a raíz de forzar el marco institucional, Sí. Claro. se fortalece y Sí. sale la estructura. Por eso es que yo creo que los errores, los aplatanamientos, Ujú. los entuertos, generan fortaleza en el diseño institucional y en los negocios. Es así. Entonces, yo sí creo que vamos a tener 10 empresas. Y no es posible decir, no vamos a tener nunca un problema. Claro que vamos Claro a que tener no, un Por problema. supuesto. Y bienvenidos los problemas, porque creo que tenemos la madurez para abordarlos y para crecer con ellos.
Sí, eso Excelente. pasó con los fondos de inversión. O sea, la ley los preveía desde el 2000. Del 2000, correcto. Y el tema figura de los patrimonios autónomos no todavía se tomó tiempo definirla. El fideicomiso aclaró bastante, pero entonces no había esa alineación de la ley nueva de fideicomiso y lo que tenía la ley anterior del mercado de valores. Y realmente, hasta que, como tú dices, se ajustó, se arregló, se fue cambiando, no arrancó el mercado de los fondos de inversión. Y es impresionante. La primera empresa regulada, aprobada para ser administradora de fondos de inversión tenía Años. Claro. Y cero fondos. años y cero fondos. Y cero fondos. Porque no se habían alineado los astros para que la cosa funcionara. O sea, yo creo que nuestra etapa llegará. Ujú. Y va a llegar chévere, va a llegar bien. Somos una economía que crece, somos una economía sólida, somos referencia regional. Así que va a llegar y va a llegar bien. Y mira, perdón, el dinamismo que tienen los fondos de inversión ahora mismo, o sea, es Extraordinario. una cosa increíble. Extraordinario. Fue como así un boom, como si fuera algo en ebullición, que estaba como esperando su momento y ahora lo tenemos de todo tipo, de todos colores y sabores, como yo Y suelo cuando tú decir. hablas de eso, tú hablas ahorita de que renta variable es invertir en todo lo que al final Fluctúa. tiene, tú no lo controlas, no es fijo y tiene riesgos. Es interesante en el caso de los fondos de inversión, cómo particularmente aquí se está desarrollando esta figura de los fondos de desarrollo de sociedades, porque entonces se invierte en empresas y en fideicomisos y en negocios en movimiento. Eso también es algo, nosotros, por ejemplo, yo siempre lo veo y ya nos hemos acostumbrado a ver varias figuras así, pero no sé qué estamos replicando de otro país. ¿Son unos growth funds o qué son? Porque al final del día están apostando al crecimiento de las empresas. Sí, claro que sí. Son una extraordinaria figura. Necesitan la otra para complementarse. ¿Qué nos falta? Las acciones. Las acciones, claro. Ellos invierten en empresas. Ellos no son para todo inversionista. No. Esos fondos son para lo que la regulación llama inversionistas profesionales. Sí, Claro. es así. Las acciones son para Son para todo el mundo. todo el mundo. Ujú. Y eso porque tienen unos requerimientos de transparencia, gobernanza, etcétera, que no tienen necesariamente las empresas en las que los fondos invierten. Ujú. Los fondos pueden negociar niveles de transparencia, gobernanza con la empresa que pueden ser más o menos estrictos que los que están en la regulación para la oferta pública. Y entonces esos niveles asimétricos de transparencia son los que hacen, el fondo tiene que ser completamente transparente, pero la empresa no necesariamente. Ujú. Es así. Y Es también el verdad. fondo puede invertir, puede tomar la decisión de invertir en algo que sea un proyecto, es decir, un sueño. Sí. Nosotros aquí tres nos imaginamos un negocio maravilloso. Claro. Claro. Y eso es... De una- hecho, es bastante común eso últimamente. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Invertir en Project Finance. Entonces, esos proyectos no son para inversionistas que no sean sofisticados. Sí. Y esos fondos pueden invertir en esos proyectos. Entonces, por eso es que esos fondos están dirigidos a inversionistas profesionales. Profesionales. Claro. Es así. Mientras que las acciones son empresas que tienen track record, son empresas que tienen una buena gobernanza corporativa, son empresas conocidas, son empresas de cierto tamaño. Y eso hace que la regulación permita que cualquier tipo de inversionista se meta ahí. Y entonces, precisamente planteándolo desde el punto de vista de los patrimonios separados, ya vimos lo de los fondos de inversión, ya vimos un poquito de los fideicomisos. ¿Qué opinión te merece a ti respecto de la regulación que tenemos para los patrimonios separados con ocasión de procesos de titularización? O sea, ¿por qué no Bueno, tenemos es interesante. desarrollo de titularización, entiendes tú, en la República Dominicana? Porque Depende de lo que... Yo creo que eso es un tema de un debate académico interesante, ¿no? En rigor, lo que nosotros hicimos con RICA es una titularización. Ahora, no es una titularización de hipoteca ni de crédito, pero es una titularización de un activo. Sí. claro, Transformamos un activo en un activo financiero. Ujú. Eso se titulizó, ¿no? Sí, es un activo subyacente al final. Exactamente. Exacto. Ahora, ¿por qué no tenemos de créditos? Como que es la vía natural del desarrollo del negocio, de lo que llamamos titularización. Yo creo que cuando nació el tema aquí en República Dominicana, teníamos una situación como híbrida. Había una regulación para titularizadoras, una para Sí. fideicomisos de oferta correcto. pública. Ujú. Entonces, eso se resuelve recientemente, esa dicotomía que había. De hecho, también había una titularizadora de hace años Sí, Sí, también, también. también. Correcto. que no había titularizado nada. Claro. Titularizó hace poco Claro, algo. pero eso tenía una explicación de por qué no había titularizado. También ahí vamos a lo que tú comentabas ahorita de las trabas legales y regulatorias. O sea, la ley prevé
que para ceder créditos Sí, tú claro. tienes que hacerlo, esto ya es un tema bien legal, tú tienes que hacerlo a través de un acto auténtico Sí. o de una notificación vía acto de alguacil. Entonces, cuando tú estás cediendo una cartera de crédito hipotecario, que estás cediendo 1 millón de crédito hipotecario, o sea, tú nada más el hecho de, y aquí normalmente se hace a través de notificaciones vía acto de alguacil, notificar eso era un No. costo que lo hacía No. inoperante. Brutal, ¿eh? Brutal. Muy Brutal. parecido a lo que pasaba. O sea, el mismo problema que pasa con el factoring, etcétera, ¿no? exactamente. Entonces, Todavía estamos pero estruggling con todo eso. pero eso se resolvió. Se resolvió. Se resolvió afortunadamente, ¿no? La 189.11. Sin embargo, o sea, aún resuelto eso, no hay más titularización No, de correcto. créditos. ¿Y por qué no hay más titularizaciones de crédito? Porque, bueno, yo creo que es un tema, en mi opinión, es un tema financiero. O sea, por ejemplo, las titularizaciones de créditos hipotecarios, si tú tienes un crédito hipotecario, tú debes estar pagando hoy en día alrededor de un 12%, ¿no? Por tu crédito hipotecario. Bueno, un título del Banco Central rinde bastante por encima del 12%, ¿no? El Banco Central subastó recientemente títulos por encima del 13%, con vencimiento en el 2025. Claro. Entonces, el mercado de capitales es muy perfecto en términos de su formación de precio. Entonces, pues es difícil venderle a un inversionista un activo que sea una titularización de créditos hipotecarios y que rinda 12 o menos, Ujú. pero si puede comprar un activo libre de riesgo, que es el Claro. Banco Central, por encima de 12. Claro. Entonces, ¿Para qué? entonces, nuestra estructura de tasas de interés hace que pone retos adicionales a los temas legales que tú mencionaste para el negocio de titularizaciones de crédito. Wow. Bueno, yo diría, excelente explicación y la verdad que nos pone también a ver las diferentes figuras del mercado, cómo entre ellas se complementan y por qué esa evolución ha sido así. Pensando en evolución al futuro, ¿cuál es la perspectiva que ves? ¿Dónde ves, hacia dónde va ese mercado de emisiones, esas 10 compañías? Si ves que hay sectores donde hay más madurez. Te he oído hablar también de la democratización de las acciones, de que el dominicano puede decir que tiene acciones en esa compañía en la que cree, en la que compra los productos. ¿Cómo tú ves hacia el futuro nuestro mercado de valores con esas emisiones de acciones de esas empresas? Yo creo que, como lo mencioné antes, yo creo que vamos a entrar en una dinámica, ojalá que en los próximos 10 años veamos esas 10 empresas emitiendo acciones, a una por año por lo menos, ¿no? Ujú. Va a ser más fluido después que salga la primera. Yo creo que tenemos muchas empresas que están listas o relativamente listas. Todas las que han emitido deuda están bastante cerca de poder emitir acciones. En el sector energía hay muchísimo desarrollo, muchísimo buena gobernanza corporativa. Son empresas muy maduras, son empresas que están muy listas. El sector financiero, el sector bancario particularmente, es un sector que está bastante listo Sí. también. Sobre todo gobierno corporativo, que ya Tienen están gobernanza acostumbrados. corporativa, algunos tienen incluso estructuras accionarias bastante diluidas. Hay, digamos, varios pasos adelantados y que los ponen Claro. a tiro de atreverse a emitir acciones. Luego, pues hay otros sectores que en la medida que vayan apareciendo oportunidades, irán emitiendo, como estos sectores de la agroindustria, ¿no? Ujú. Claro. Y de alimentos. Yo no descarto que en el futuro, y es una opinión muy personal, no es una opinión mía como que tengo algún tipo de inside information sobre Rica, porque ya mi trabajo de asesoría cesó. Pero yo entendería que una empresa como Rica debería hacer la transición en algún momento hacia la oferta pública de las acciones. Y probablemente y tengamos a César Iglesias. Y son empresas que, por su tipo de negocio, donde se necesitan economías de escala, se necesita capital, tienen ambición de ir a otros mercados. Y esa ambición de ir a otros mercados se concreta a través de adquisiciones en otras geografías. Y eso se come con capital. Ujú. Esas empresas además tienen en la República Dominicana ahorro. Los dominicanos tenemos ahorro suficiente para darle apoyo a ese empresario dominicano que tiene interés en expandir sus negocios más allá de las fronteras nuestras, ¿no? Y se darán cuenta en la medida que empiecen los casos de éxito. De, mira, Claro, pero fulano sí. fue y se compró a 2 o 3 empresas en la región y mira cómo expandió su negocio, ya dejó de ser un negocio limitado a nuestras fronteras y ahora es transfronterizo, podemos decir hasta transnacional, porque eso es lo que significa transnacional. Y esa ambición irá permitiendo que nuevos se vayan incursionando. Yo creo que es algo bastante natural que vamos a ir viendo. Excelente, qué bueno escuchar eso. La verdad es que aquí en Legally Speaking
El mercado de valores es un tema que nos apasiona y escuchar de primera mano de un experto en la materia de que tenemos un mercado que va cada vez más madurando, creciendo, fortaleciéndose a todos los niveles, es algo que pues a nosotros nos llena de mucha satisfacción. Muchísimas gracias, José, por acompañarnos. Es un gran placer. Un grandísimo placer. De verdad que sí. Que estés muy bien. Bueno, pues nada, hasta aquí llegamos al capítulo de hoy de Legal Speaking. Y bueno, gracias a todos por seguirnos. Y igual, síganos en nuestras redes, Legal Speaking RD. Bye bye. Bye bye.